Vamos a abrir en el Evangelio de Juan, capítulo número 4, desde el versículo número 21 al 24, y damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, ruego que usted me dé abundante gracia para predicar su palabra, para hablar de un tema tan importante como el que hablaré en el día de hoy. Señor, prepare los corazones de cada miembro de su iglesia para poder recibir su palabra y que la podamos poner por obra, Señor, para que Cristo sea exaltado a través de su palabra, que nosotros los hombres menguemos y que Cristo reciba la gloria en todo y por todos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, en el día de hoy yo quiero abordar una predicación más temática. Yo he dado el título a esta predicación al siguiente: la participación en la adoración congregacional. Entonces, en el día de hoy nosotros veremos la participación en la adoración congregacional. Cuando nosotros vemos hacia atrás y miramos la historia de la iglesia, vemos las grandes confesiones de las cuales se extraen los catecismos, tanto de Westminster como el catecismo bautista, como también el de Charles Spurgeon, está basado en el catecismo bautista. Y la primera pregunta que usted ve en cada catecismo menor es la siguiente: ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Y la respuesta es: la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, la primera pregunta que se hace en los catecismos menor, en la historia de la iglesia, está relacionada con la adoración. ¿Por qué razón está relacionada con la adoración? Porque los autores, a través de un estudio profundo, minucioso de las Escrituras, se dieron cuenta de la importancia de la adoración en la vida cristiana y de la iglesia. Por eso que la primera pregunta que hacen está relacionada con la adoración. Nosotros hemos leído una porción, un par de versículos en el Evangelio según Juan, capítulo número 4, donde vemos al Señor Jesucristo hablando con esta samaritana, donde la pregunta de la samaritana estaba relacionada con el lugar físico donde se debía adorar a Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo le da una respuesta totalmente distinta, diciendo que tales adoradores Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, el Señor Jesús le muestra a esta samaritana que la adoración no está sujeta a un lugar físico como lo estaba antes de su venida. Recordemos que la adoración estaba centrada ¿dónde? En el templo. ¿Y el templo dónde estaba? En Jerusalén. Sin embargo, aquellos que no estaban en Jerusalén y aquellos
que no podían acceder al templo, no podían adorar. Entonces, y la pregunta, el cuestionamiento que tenían entre judíos y samaritanos es porque los samaritanos, ya viene una cuestión mucho más antigua, se mezclaron con gentiles y además tenían solamente el Pentateuco como la revelación de Dios y no tenían ni los libros históricos, ni de los profetas, ni de sabiduría, nada. Entonces tenían una revelación parcial. Y la pregunta de la samaritana es, ¿dónde llegará el día de a dónde debemos adorar? ¿En cuál monte? El Señor Jesús le dice, en espíritu y en verdad. ¿Y qué quiere decir esa palabra, en espíritu y en verdad? Quiere decir lo siguiente. La adoración es la respuesta espiritual a la verdad de Dios. La adoración es la respuesta espiritual a la verdad de Dios. Lo interesante es que nuestra versión, por lo menos Reina Valera 1960, dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad. Pero el texto original no tiene aquella palabra en, con que continúa en verdad. Entonces, ¿cómo es la traducción? En espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque la verdad y el adorar en espíritu están conectadas. No son dos acciones distintas, sino una acción que está sujeta a la otra. Adorar en el espíritu está sujeto a la verdad de Dios. Y lo que nosotros debemos entender es que toda la vida cristiana, toda nuestra vida debe ser una vida de adoración. ¿Por qué? Porque en todo momento el cristiano está respondiendo aquí a la verdad de Dios. Si usted quiere ser un trabajador bíblico, su forma de trabajar a la luz de la palabra de Dios es la que lo moldea. Usted quiere tener un matrimonio bíblico, ¿a qué pone atención usted? ¿A qué principio obedece? Los principios de la palabra de Dios. Entonces, en todo tiempo debemos adorar. Y estamos en realidad adorando. Scott Aniol dice lo siguiente: cuando Jesús dice que adoremos en espíritu, se refiere a una respuesta de nuestro corazón después de haber comprendido y confirmado la verdad. Y puede ser que vaya acompañada de sentimientos físicos o que no haya tal expresión. Entonces, adorar en espíritu es haber comprendido la verdad de Dios y dar una respuesta a esa verdad de Dios. En algunas ocasiones esa respuesta, que es la adoración, va a incluir manifestaciones físicas, emociones, que las personas lloren o levanten las manos, pero en otras ocasiones no. Lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué no? Porque depende de la personalidad de cada uno. Algunos son extrovertidos, otros son introvertidos. Y no todos somos iguales. Pero todos debemos responder a la verdad de Dios para que adoremos. Entonces, a la pregunta, ¿qué es la adoración? Tom Pennington dijo lo siguiente: adorar es reconocer el valor, la dignidad y el mérito de Dios y rendirle el respeto u homenaje que le corresponde. Entonces, adorar es reconocer quién Dios es y luego rendirle honor, homenaje, alabanza. Scott Aniol dice lo siguiente: la adoración sucede cuando el creyente comprende la verdad acerca de Dios y responde debidamente en su espíritu. Es decir, la adoración, solamente adoramos cuando comprendemos la verdad de Dios
y respondemos debidamente en nuestro espíritu. Eso es adoración. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Es adorar conforme a la palabra de Dios. Pero es nuestra respuesta espiritual, nuestra respuesta de nuestro corazón a esa verdad, pero es una respuesta guiada, direccionada por las Escrituras. Y ahora, en el día de hoy, nosotros estamos aquí hablando sobre ¿qué? La participación en la adoración congregacional. Y la pregunta es, ¿qué es entonces la adoración congregacional? Es la respuesta espiritual de la congregación a la verdad de Dios. Es decir, adoración es nuestra respuesta individual a la verdad de Dios, nuestra respuesta espiritual del corazón conforme a los principios bíblicos. Pero cuando hablamos de adoración congregacional es la respuesta de toda la iglesia, la respuesta espiritual de toda la iglesia a la verdad de Dios. Y tal vez nosotros hayamos oído muchas veces que la iglesia está aquí con un sinnúmero de propósitos, o usted viene a la iglesia aquí con un sinnúmero de propósitos. Yo voy a la iglesia ¿para qué? Algunos dicen para ser bendecido. Yo voy a la iglesia ¿para qué? Para ser edificado. Yo voy a la iglesia ¿para qué? Para ser discipulado. Pero la verdad que el propósito por el cual nosotros debemos venir a la iglesia es para adorar. Para adorar. No pensemos, generalmente la gente piensa en venir a la iglesia esperando recibir algo de Dios y no dar adoración a Dios. No dar así como lo hacían los salmistas, el rey David. Siempre estaban pensando en dar adoración al Señor. Cuando usted vea el Antiguo Testamento, ahora véalo con ojos distintos. Analícelo en base a la adoración. Siempre están dispuestos los hombres de Dios dar algo a Dios en adoración. No esperando recibir algo de Dios. ¿Eso quiere decir que no vamos a recibir nada de Dios? No. No quiere decir eso. Sino que cuando nosotros vamos a adorar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, Dios nos edifica, Dios nos consuela, Dios nos anima. Pero nuestra intención de venir al culto, a la reunión, debe ser adorar. Nuestra confesión de fe bautista de 1689, en el capítulo 2, en el párrafo número 1, en la segunda parte dice lo siguiente: pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible ni en ningún otro modo no prescrito en las sagradas Escrituras. Esto es lo que el hermano Juan Elías habló en el curso de membresía. Aquí encontramos el principio regulador de la adoración o del culto. Nosotros adoramos a Dios como Dios lo dice explícitamente en su palabra y rechazamos cualquier otro medio de adoración que no esté registrado explícitamente en las Escrituras. Entonces, mis hermanos, usted ve los puritanos, los bautistas reformados, presbiterianos, congregacionalistas, daban una suma importancia a la adoración. Adoración. Esto es sumamente importante. Sumamente importante porque si nosotros no entendemos todo lo que he hablado y lo que voy a hablar más adelante, no podremos ser verdaderos adoradores de Dios. Porque a Dios le adoramos como Dios quiere que le adoremos. No le adoramos en base a lo que nosotros queremos. No le adoramos en base a lo que a nosotros nos gusta. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia,
y lo que se hace durante el culto. Usted se ha preguntado por qué se lee, por qué se ora, por qué se canta. Porque Dios lo estableció así en su palabra. Nosotros hacemos lo que hacemos porque Dios lo estableció explícitamente en su palabra. Usted puede decir, no, es que tal alabanza a mí no me gusta. Es que no interesa si a usted o a mí nos gusta. Lo que interesa es que a Dios le agrade, que sea conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, mis hermanos, ahora nosotros veremos los elementos que nuestras reuniones congregacionales deben tener para adorar a Dios como Él lo demanda en su palabra. Entonces hay algunos elementos que deben estar en el culto, en las reuniones, cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios, para que verdaderamente haya adoración. Y nosotros debemos participar activamente en cada elemento de la adoración o del culto. Lo primero que encontramos es la oración. La oración, 1 Timoteo 2:1 dice lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. En todo lugar, dice Pablo, quiere que los hombres oren. Eso incluye en la iglesia. Eso incluye la oración congregacional. Es decir, todos los miembros, todos los participantes en el culto, en la adoración, deben participar activamente en las oraciones congregacionales. Debemos participar activamente en cada oración que se realice durante el culto. Scott Eniol dice lo siguiente: cuando alguien está guiando en oración, nuestra mente debiera estar en armonía con él, afirmando muchas veces amén en nuestros corazones durante la oración y especialmente al concluir. Hermano, yo quiero que usted entienda, el Señor Jesús dijo a la samaritana que no estaba preocupado del lugar físico donde se adorase, sino que los verdaderos adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces la adoración consiste en que es la respuesta espiritual guiada por la palabra de Dios, de la verdad de Dios, a través de nuestras vidas. Entonces, a veces nosotros podemos estar aquí físicamente y nuestra mente puede estar divagando en otro lugar. Nuestra mente puede estar divagando en lo que tengo que hacer mañana en el trabajo. Nuestra mente puede estar divagando en las hermanas en lo que tienen que cocinar al día siguiente. Su mente puede estar divagando en las pruebas, en los exámenes que usted tiene que hacer el día de mañana. Entonces usted no está aquí adorando. Por eso es que Scott Eniol dice lo siguiente, como decía, cuando alguien está guiando la oración, nuestra mente debiera estar en armonía con Él. Deberíamos estar aquí orando juntamente con Él. Tal vez usted debe estar confirmando, amén, amén. O el predicador está orando algo, usted lo va diciendo con sus propias palabras y apoyando. Estamos orando en comunión los unos con los otros de manera congregacional. Todos debemos participar en las oraciones congregacionales durante el culto. No es simplemente aquí nosotros nos venimos a oír simplemente a alguien que va a orar, no. Él está guiando, el resto está juntamente con Él orando. Y algunas acotaciones: si alguien tiene que cambiarse de asiento o moverse de algún lugar para otro durante la reunión, no lo haga durante las oraciones congregacionales.
no lo haga. Es lo que recomienda el hermano Scott Eniol. No lo haga. Incluso él dice, hablando sobre las personas que están muchas veces aquí adelante guiando la alabanza, él dice lo siguiente: si se van a mover, muévanse antes de orar o después de orar, pero no durante la oración. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo van a estar orando si se están moviendo? Yo sé que a veces ocurren problemas técnicos en el sonido y hoy en día el culto necesita, con los avances de la tecnología, más personas en ciertos detalles. Incluso hasta esas personas deben tener sumamente cuidado. Y son personas que están particularmente dedicados ¿para qué? Para que el resto no se distraiga. El resto no se distraiga, porque debemos participar activamente. Participar, mis hermanos, activamente en las oraciones, confirmando, orando en nuestro corazón, orando constantemente por el culto, por cada elemento del culto. Entonces, mis hermanos, vamos a participar. Vamos a participar en las oraciones congregacionales. Segundo, el canto o cántico o alabanza, que es el aspecto que más se relaciona con la adoración. Pero lo que nosotros debemos entender es que la alabanza es una parte de la adoración. La alabanza no es toda la adoración. Porque a veces nosotros nos confundimos y pensamos que cuando hablamos de adoración estamos hablando de alabanza. No, la alabanza es una parte de la adoración. Y debe estar en el culto, tiene su lugar en el culto, es sumamente importante durante el culto. Efesios 5:19 dice lo siguiente: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y aquí el apóstol Pablo en ambos habla relacionados con la alabanza, habla de salmos e himnos, cánticos espirituales, dice cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Luego dice, Colosenses 3:16 dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Entonces, ¿qué dice ese vuestros corazones? Es la respuesta espiritual a la verdad de Dios. Es adorar ¿en qué? En espíritu y en verdad. Está hablando de adoración aquí el apóstol Pablo, basado en la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos entender que ningún elemento del culto, de la adoración, es opcional. Eso incluye la alabanza, porque tal vez usted puede decir, yo no tengo buena voz, o a mí no me gusta cantar. Eso no es excusa para no cantar con la congregación. No hay excusa, porque debemos participar activamente en cada elemento de la adoración, en cada elemento del culto. Entonces, el cántico congregacional es una respuesta del corazón a la verdad de Dios que está en su palabra. Entonces, cuando nosotros cantamos, incluso el hermano Scott Eniol dice en su libro que el lugar apropiado en sí, dentro de todo el culto, donde nosotros podemos responder y practicar ese en espíritu, es en la alabanza, es en el cántico, es ahí. Y nosotros debemos entender lo siguiente, que la alabanza a Dios tiene un sentido vertical y un sentido horizontal. El sentido vertical se centra en quién Dios es
y lo que Dios hace. Es decir, en las perfecciones de Dios, en los atributos de Dios, sus obras maravillosas. Y eso lo encontramos casi más de un 80% en el libro de Salmos. Pero también la alabanza tiene su sentido horizontal, su sentido didáctico, de instrucción, de exhortación, que es lo que Pablo habla aquí a Colosenses, que Pablo habla en Efesios también. Instruir a la iglesia. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros cantamos en conjunto como iglesia, unos a otros, nos estamos exhortando basado en qué, en la verdad de Dios, y en conjunto estamos adorando. Entonces, cuando cantamos con la congregación, estamos manifestando la unidad de la iglesia de Cristo. Y debemos cantar con sinceridad, de corazón, viviendo lo que estamos cantando, anhelando vivir lo que estamos cantando. No debemos cantar por cantar, sino pensar lo que estamos cantando, meditar lo que estamos cantando, porque es nuestra respuesta a la verdad de Dios. Estamos adorando. Estamos adorando, mis hermanos. Y nosotros debemos quitar esa idea contemporánea que muchas veces ocurre. Nosotros pensamos, hay personas que vienen a la iglesia y piensan que vienen a ver un show, porque hay alguien guiando la alabanza. Las personas que están aquí adelante están auxiliando. ¿Para qué? Para guiar una alabanza en orden, porque Dios es un Dios de orden. Para llevar una armonía en la alabanza, para llevar una música a través de la persona que está guiando la alabanza. Están auxiliando para que la iglesia adore. Estamos adorando en conjunto y debemos entender aquello, porque algunas personas vienen a mirar a los que están cantando. Y los que están cantando piensan que aquí son verdaderos rockstar, estrellas de rock, haciendo un show, un recital. Eso no es adoración. Eso no es adoración bíblica. Los que están aquí adelante están auxiliando a la congregación en la adoración. Y toda la iglesia participa cantando, adorando al Señor. No unos pocos. Y ahora yo pregunto las posturas muchas veces para cantar. ¿Cómo vamos a cantar ahí de brazos cruzados? ¿Cómo vamos a cantar ahí de mano en el bolsillo? Algunos masticando chicle. Estamos adorando a un Dios que es 3 veces santo, mis hermanos. Isaías, cuando tuvo esa revelación de la majestad de Dios, él dice: ¡ay de mí que soy hombre muerto! ¡Ay de mí! En todo el Antiguo Testamento, cuando alguien tenía una teofanía, una manifestación visible de Dios, ellos pensaban que iban a morir. ¿Por qué? Porque he visto el ángel de Jehová. Cuando Moisés le dice al Señor: te ruego que me muestres tu gloria, dice: no puedes verme. ¿Ya? Por la gracia y misericordia de Dios, una teofanía, una manifestación de Dios, las espaldas de Dios. Pero nada más, porque si no vas a morir. Reverencia, mis hermanos. Reverencia en la adoración a Dios debemos tener. Usted ve el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez por año. Una vez por año. Él se preparaba para entrar una vez por año. 364 días se preparaba para entrar una vez al año. Y cuando él entraba con aquellas campanas alrededor de su cuerpo y con una cuerda amarrado. ¿Por qué razón las campanas? Las campanas eran para los levitas que quedaban afuera, para que ellos pudiesen oír si había movimiento adentro o no. ¿Por qué? Si no había movimiento, el sumo sacerdote no se había presentado de manera adecuada para adorar a Dios y Dios lo había matado. Que había muerto. Y los levitas que estaban afuera no iban a entrar porque tenían temor de morir también. Entonces pescaban la soga y tiraban para sacar el cuerpo. Temor, mis hermanos, en la adoración. Temor, reverencia. De esa manera se adoraba al Señor.
Debemos tener una actitud de reverencia al cantar en conjunto con la congregación al Dios Santo. Al Dios Santo. Mis hermanos, y el problema que nosotros vemos generalmente hoy en las iglesias, incluso se han hecho estadísticas con este problema, es que las mujeres por general son las que más cantan dentro del culto y los hombres callados. Y vemos una vez más la carencia de ese liderazgo masculino, como hablábamos hace semanas pasadas, incluso en la adoración. Como dice John Piper en una sesión de preguntas de respuesta, él dice que los hombres deben alzar su voz masculina y cantar con fuerza al Señor. Nosotros deberíamos levantarnos con fuerza cantando con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Himnos como Sublime Gracia, Santo, Santo, cuán grande es Él. Con fuerza, mis hermanos, con una actitud masculina. Cantar al Señor. Tom Pennington dijo lo siguiente: si bien es cierto que las emociones están involucradas en la adoración, la emoción en sí misma no es adoración. ¿Por qué razón? Porque nosotros a veces podemos equivocarnos y pensar que porque sentimos algo, eso es adoración. No obstante, nosotros experimentamos diversas emociones durante todo el día. Imagínense aquella gente que ve a través de la televisión o va a un estadio de fútbol y que está jugando el equipo que le gusta. Esa persona va a sentir cuántas emociones, cuánta euforia, cuánta alegría si su equipo gana. ¿Eso es adoración? ¿No? Eso mismo ocurre con falsas alabanzas heréticas. Están diseñadas para simplemente alterar las emociones. Las personas alteran las emociones, tienen éxtasis, visiones y lloran, levantan las manos. Y no han meditado en el contenido. No han meditado lo que están cantando. No han meditado si lo que están cantando es bíblico, cristocéntrico, exalta la gloria de Dios. Pero estuvo bonito, ¿por qué? Porque alteró las emociones. Técnicas de psicología, manipulación, musicaterapia. ¿Qué está por detrás, mis hermanos? Ahora, como decía el hermano Tom Pennington, si bien es cierto que las emociones están involucradas en la adoración, la emoción en sí misma no es la adoración. En este caso ocurren dos extremos, vemos actualmente. Las iglesias más bíblicas, reformadas, en algunos casos quieren reprimir las emociones. Eso no es lo que la Biblia nos muestra. Por el otro lado, las iglesias más carismáticas, euforia, desenfrenos, escándalos. Tampoco es bíblico. Entonces el equilibrio en espíritu y en verdad dice, hay una respuesta de nuestra parte. La palabra de Dios a través y específicamente cuando uno ve la música y la palabra de Dios cantada y meditando en la verdad de Dios, eso va a requerir una respuesta de nuestra parte, de nuestro corazón, en base a esa verdad, direccionada por esa verdad, y eso va a involucrar también nuestras emociones. Pero no debemos caer en el emocionalismo, guiarnos por nuestras emociones y guiarnos de manera desenfrenada, porque debemos recordar que cuando la Biblia habla de la depravación total o radical, esto involucra aún nuestras emociones. Nuestras emociones fueron afectadas por causa del pecado. Ahora en Cristo son redimidas, pero debemos direccionarlas conforme a la palabra del Señor. Dominio propio, equilibrio. Equilibrio. Mis hermanos, y la música tiene un poder muy fuerte. La música muchas veces, mis hermanos, evoca recuerdos. Evoca recuerdos.
Y eso se llama memoria autobiográfica, evocada por la música, con la sigla MEAM. Se refiere a la capacidad de la música para desencadenar recuerdos personales y experiencias vividas. Entonces, la música evoca recuerdos y eso altera muchas veces nuestras emociones. Y nosotros, la mayoría que venimos del mundo, nosotros podemos oír una música que oímos en el pasado y va a recordarnos algo que nosotros hicimos, alguna época del pasado, cuando éramos más jóvenes. Y puede traernos nostalgia, pero eso no es adoración. Eso se llama memoria autobiográfica evocada por la música. MEAM. Y esto también puede ocurrir con personas que vienen de iglesias que no eran bíblicas, que cantaban cualquier cosa, que aún pueden oír a veces aquello que cantaron en esas otras iglesias y les evoca recuerdos y emociones y pueden aún llorar porque recuerdan cierta época de su vida y a veces se confunden, piensan que eso es adoración. No es adoración, porque si no está conforme a la palabra de Dios, no está conforme la letra, ni tampoco la música guiada en base a los principios bíblicos, tampoco es adoración. Entonces, cuidado mis hermanos. Entonces, estos recuerdos pueden afectar nuestras emociones, pero eso no es adoración. Mis hermanos, nosotros debemos participar bíblicamente, cantar al Señor en espíritu y en verdad. Tercer elemento que encontramos en el culto, en la adoración congregacional, las ofrendas. Las ofrendas. 1 Corintios 16, 1 y 2 dice lo siguiente: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Scott Eniol dice lo siguiente: dar dinero ganado con nuestro trabajo es una manera tangible de expresar nuestra gratitud al Señor y sostener lo que está haciendo a través de la iglesia. Mis hermanos, el apóstol Pablo aquí cuando dice cada primer día de la semana, cada primer día de la semana, ahí recojan la ofrenda. Nosotros debemos recordar que la iglesia se reunía el primer día de la semana, el día domingo. ¿Por qué razón? Porque Cristo resucitó aquel día y se reunía y pasó a ser aquel día el día del Señor. Entonces, durante el culto, dice el apóstol Pablo, hagan esa ofrenda que era para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Y no que cuando vaya yo lo hagan apresurado ahí porque me ven rápido. No. ¿Qué está enseñando aquí el apóstol Pablo? Que la ofrenda es parte de la adoración a Dios, es un elemento de la adoración a Dios. Y debemos hacerlo también con temor, con reverencia. Como Pablo lo dice. Nosotros debemos ser conscientes de la naturaleza congregacional del acto de ofrendar. Hermanos, nosotros cuando nuestra mente debe conformarse a las Escrituras, cuando nosotros pasamos aquí a ofrendar, no estamos pasando de manera individual. Estamos participando juntamente con la iglesia. Y es por eso que el apóstol Pablo da directrices. O sea, ¿qué le está enseñando aquí a la iglesia en Corinto? Que sean ordenados, que se preparen, que lo hagan sistemáticamente, con cuidado, que no lo hagan de cualquier forma, que vengan preparados para dar. No improvisen, o sea, no improvisen cuando yo vaya. A veces personas, llega el momento aquí, el tiempo de la ofrenda, y se acuerdan solamente aquí cuando llega que hay que ofrendar y a ver qué queda. El vuelto del pan, listo. Puede dar mucho incluso, pero eso no es adoración, porque la adoración se prepara, es con temor. Usted aparta, usted
dedica, usted está dándolo conscientemente, usted está participando en la adoración. Entienda eso, mis hermanos. Y nosotros, lo dice también el hermano Scott Eniol, nosotros deberíamos estar siempre participando en las ofrendas en todos los cultos. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. En todos los cultos, tal vez te piensa que debe dar, no, pero que no me alcanza, debo dar mucho. Eso significaría mucho dinero en todos los cultos. Mis hermanos, nosotros debemos planificar, preparar nuestras ofrendas. ¿Cuántas veces le pagan a usted? ¿Una vez al mes? Quizás 2 veces en el mes, algunos ahí diferente. Entonces, ¿qué debería hacer? Apartar en ese momento que usted recibe lo que va a ofrendar durante todo el mes. Y una vez que usted dice, no sé, si va a ofrendar 10, eso lo divide por cada culto. Y usted participa en cada culto. El Señor no está interesado, no está enfocado en la cantidad en sí que usted va a dar o en grandes números. No. Él quiere que nosotros participemos. Si usted tiene poco, Dios sabe que usted tiene poco. Él lo sabe. Entonces ese poco que usted va a dar al Señor, usted lo prepara, lo aparta, lo divide y participa en la adoración dando. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces tenemos que aprender a organizarnos con nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y quiere que nosotros también seamos ordenados. Pablo está dando directrices a la iglesia en Corintio. ¿Para qué? Para que ofrenden de manera ordenada, preparados. No improvisado y de cualquier forma. No, entiendan que así como la oración y la alabanza son elementos de la adoración, la ofrenda también, mis hermanos. Entonces debemos hacerlo con el debido cuidado y no de cualquier forma. Cuarto elemento que encontramos en la Escritura, que es parte del culto y de la adoración, es la lectura bíblica. Primera de Timoteo 4, versículo número 13 dice lo siguiente: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate de la lectura. Entonces, mis hermanos, Timoteo está dirigiendo una iglesia. Timoteo está pastoreando una iglesia. Es lo que Pablo le dice. Entonces, en el culto debe haber lectura bíblica. Y es como nosotros iniciamos el culto. Ahí hay algunos que tienen 2 lecturas, quizás 3, otros tienen más, menos. La cantidad en todo esto no está establecido en las Escrituras. Hay esa libertad. Pero en todo culto debe haber lectura. En todo culto público debe haber lectura cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios. Entonces, amados hermanos, ¿y cómo nosotros podemos participar de la lectura? Generalmente hay una sola persona leyendo. Los demás, ¿cómo participamos? Abriendo nuestras Biblias y siguiendo la lectura. Siguiendo la lectura, siguiendo lo que se está leyendo, meditando, reflexionando. ¿Para qué? Para que yo pueda responder y adorar. ¿Cómo puedo también respetar el momento de lectura? No interrumpiendo durante la lectura bíblica. Y yo aquí, por lo mismo, al hermano Juan Elías, que a veces queda encargado ahí, le digo, cuando se esté leyendo las Escrituras al inicio del culto, que no entre nadie. Que no entre nadie. ¿Por qué? Porque estamos adorando a Dios, debemos estar atentos a Dios, debemos estar concentrados en la lectura bíblica, siguiéndola, meditándola, reflexionándola. Y nosotros también, los que están ahí, debemos estar centrados en el culto. Cuando vino aquí el pastor Marcos Pachón, habló sobre el púlpito y dijo, ¿por qué el púlpito está en el medio?
Porque se habla la palabra de Dios desde aquí y Dios está en el centro. Entonces cuando el predicador lee y luego predica, interpreta correctamente las Escrituras, es Dios hablando y nosotros debemos colocar la debida atención. Hay personas que ante cualquier cosa que pasa, un ruido, mira de inmediato. Algo de inmediato. Muestra que ¿qué está mostrando eso? Que no está centrado en la adoración. Que los teléfonos suenen. Tener el sumo respeto, cuidado, reverencia. Estamos adorando al Señor. Entonces cualquier cosa altera, cualquier cosa interviene. Eso a veces muestra, llega alguien, la persona mirando. Muestra que en realidad no están adorando. Entonces, temor, mis hermanos. No debemos interrumpir en el momento de la lectura. Cuarto elemento. Y quinto, la predicación. La predicación. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2, dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Scott Eniol dice lo siguiente: el momento del sermón es el tiempo del culto, de adoración, cuando la presentación de la verdad de Dios es más evidente. Durante todo el sermón debemos estar ocupados en considerar las verdades de la Biblia y preguntarnos cómo debemos responder. Entonces, como dice el hermano Scott Eniol, el momento del sermón es cuando la verdad de Dios está más evidente. Y debemos tomar esa suma reverencia, tomar atención, participar, estar reflexionando, meditando, colocando atención. ¿Por qué? Porque es lo que Dios está hablando. Las respuestas a la predicación pueden ser variadas: confesiones, gozo, gratitud, etc. Pueden ser variadas las respuestas a la predicación. En algunas ocasiones, a veces, es más claro, nosotros tenemos una convicción o salimos diciendo: Dios me habló, claro. Pero no siempre será así. No siempre será así, no siempre tendremos esa convicción, esa claridad. Pero Dios siempre nos está hablando si el texto se interpreta correctamente. Y siempre la predicación va a demandar una respuesta de nuestra parte. Siempre. En el día de hoy, usted está oyendo sobre qué aquí. La participación de la adoración congregacional. Cuando termine la predicación, Dios va a demandar una respuesta de nuestra parte. ¿Cómo responderemos? ¿Tomaremos la adoración con la debida reverencia? ¿Participaremos activamente en cada elemento de la adoración? ¿O vendremos aquí a ser meros espectadores, viendo cómo otros adoran, como otros que exaltan y glorifican a Cristo y yo me quedo fuera, con mi mente divagando? Entonces, toda predicación demanda de nosotros una respuesta. ¿Por qué razón? Porque la adoración es la respuesta a la verdad de Dios. Por lo tanto, solamente adoramos cuando respondemos a la verdad de Dios. Si nosotros no respondemos, no hay adoración. No hay adoración, mis hermanos. Yo quiero que leamos o oiga lo que dice el capítulo 22, el párrafo número 5 de la Confesión de Fe Bautista de 1689, en relación a los elementos que hace mención de dos más.
La lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia con el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor son parte de la adoración religiosa a Dios, que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y las acciones de gracia en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Aquí incluye, ¿qué más? El bautismo y la cena del Señor, la Santa Cena. Obviamente que no vemos aquellos elementos todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque no todo el tiempo se bautiza gente. La cena del Señor, el Señor dice, hacer esto en memoria de mí cuantas veces sea necesario. No hay una exigencia de que se debe practicar cuántas veces, cantidades. No, hay iglesias que practican en todos los días domingo, hay iglesias que lo practican una vez al mes, otras cada 3 meses, otras 2 veces al año, incluso algunas una vez por año. Entonces aquellos elementos del bautismo y la Santa Cena tienen esa variación distinta. En cambio el resto deben estar siempre en el culto. Y algo que también yo quiero mencionar aquí, que lo menciona el hermano Scott Eniol, es el silencio. El silencio durante el culto. ¿Qué debemos hacer cuando ocurren momentos de silencio? Porque a veces, no sé, hay que arreglar algún micrófono y tiene que pasar un técnico para acá adelante para verlo. Entonces, la iglesia, ¿qué hace en ese momento de silencio? Debemos abordarlo con orden. Podemos utilizar ese tiempo para orar o reflexionar en la palabra de Dios. No es un momento para que nosotros nos distraigamos. No es un momento para que miremos al hermano del lado y comencemos a hablar. No, debemos seguir adorando porque estamos en el culto. Y mis hermanos, nosotros debemos, esta parte de la adoración congregacional comienza antes de venir al culto. Nosotros debemos venir al culto preparados para adorar, habiendo orado en nuestras casas, habiendo meditado en la palabra de Dios, tal vez adorado con la familia, llegando a tiempo para no interrumpir la adoración congregacional. Mis hermanos, yo ya he oído varios hermanos, incluso el hermano Scott Eniol también da algunos tips. Las iglesias en Estados Unidos y también acá, cuando hacen el culto el día domingo, la mayoría lo hace en la mañana, escuela dominical y después el culto. Él recomienda lo siguiente, dice, preparen la ropa que se van a poner el domingo por la mañana el día antes. Bañen incluso a los niños el día antes. Lleguen por lo menos 15 minutos antes a la iglesia, donde puedan saludar a todos los que están ahí, para que después no lleguen interrumpiendo, saludando a medio mundo. Entonces, mis hermanos, la adoración comienza antes. Debemos venir preparados, debemos estar atentos. Yo quiero que se grabe esto. La forma en que tratamos la adoración a Dios muestra lo cuán importante es Dios para nosotros. Si nosotros tratamos la adoración, el culto con temor, con reverencia, eso significa que de esa misma manera nosotros miramos a Dios con reverencia, con honor, con dignidad. Pero si para nosotros el culto es insignificante, no importa nada, de esa misma manera estamos mirando a Dios. Porque nosotros estamos adorando aquí conforme lo que Dios ha registrado en su palabra, como Dios demanda que le adoremos. Recordemos la historia de Nadab y Abiú, aquellos
hijos del sumo sacerdote, que fueron a ofrecer fuego extraño. Ellos fueron a ofrecer fuego siendo sacrificio, sustituye aquello. Ellos fueron a ofrecer adoración a Dios, algo que no debían hacer ellos, porque era solamente el sumo sacerdote, en primer lugar. Ellos fueron a ofrecerles algo que Dios no les pidió. Segundo, fueron a ofrecerle en una condición que no estaban preparados, porque aún las Escrituras y aún el historiador Flavio Josefo confirma diciendo que Nadab y Abiud estaban ebrios y Dios los mata por ofrecer fuego extraño, una adoración que no era conforme al corazón de Dios, una adoración que Dios no había demandado. Y si Dios no ha matado a algunos en este tiempo, por la gracia del Señor, que Dios está dando una oportunidad para que nos arrepintamos. Hermanos, de esa manera debemos ver la adoración, con temor, con reverencia, no de cualquier forma. Nuestra forma de adorar, nuestra forma de presentarnos delante de Dios, nuestra forma de venir aquí con la congregación, nuestra forma de orar con la congregación, nuestra forma de leer las Escrituras con la congregación, nuestra forma de cantar juntamente con la congregación, nuestra forma de oír la predicación juntamente con la congregación debe cambiar. Debe haber un temor, debe haber una reverencia. Y debe haber una respuesta de nuestra parte a la verdad de Dios. Debe haber adoración. Adoración. Entonces, mis hermanos, cuando a veces nosotros vemos en lugares que nosotros decimos no hay predicación bíblica, no se expone las Escrituras, lamentablemente si no hay predicación de las Escrituras, no hay un énfasis en la oración, no hay alabanzas bíblicas en tales iglesias, no sé si podríamos llamar iglesia, pero en tales lugares no hay adoración. No hay adoración. ¿Por qué? Porque la adoración se produce basado en la verdad de Dios. Si la palabra de Dios no es expuesta, la palabra de Dios no es enseñada, la verdad de Dios no es expuesta a la iglesia, ¿cómo la iglesia va a poder responder en espíritu para adorar? Imposible. Por eso es que es importante cada elemento y que la verdad de Dios esté constantemente siendo predicada, constantemente siendo enseñada. ¿Para qué? Para guiar a la iglesia a la adoración. La motivación de nuestra adoración debe ser Cristo, su evangelio, su palabra. Nosotros, Cristo, el sacrificio de Cristo, el evangelio, deben motivarnos a adorarle a Él. Deben motivarnos a adorar juntamente con la iglesia a aquel que pagó en aquella cruz en nuestro lugar, aquel que murió por nuestros pecados, aquel que nos justificó delante de Dios y aquel que intercede todos los días por nosotros delante de Dios Padre. Debe motivarnos el evangelio, mis hermanos. Y nosotros debemos entender que la forma en cómo adoramos aquí actualmente es la antesala de cómo adoraremos al Señor por la eternidad. Si nosotros no queremos adorar aquí a Dios como Dios los dejó registrado en su palabra, no hay lugar para nosotros en la adoración celestial. Si nosotros no comenzamos a adorar aquí conforme a la palabra. Imagínense, llega alguien que no sabe adorar a Dios como Dios lo registró en su palabra. Llegas al cielo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser aquí? No. ¿Va a ser allá? No. ¿Acá? No. Porque no sabe adorar. No aprendió. Entonces, mis hermanos, en nuestra adoración nosotros debemos entender lo siguiente. Cuando nosotros estamos aquí, la iglesia está aquí, nuestra adoración no es como en el Antiguo Testamento que está sujeto a un lugar físico,
que está sujeto a simplemente elementos físicos. No, nuestra adoración es espiritual. Cuando nosotros estamos aquí, estamos adorando espiritualmente a Cristo. Mis hermanos, yo quiero terminar aquí leyendo Apocalipsis, capítulo 5, versículo número 13. Dice así: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ello hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esa multitud es la que vio el apóstol Juan, adorando toda la creación, adorando a quien, al que está sentado en el trono, a Dios Padre y al Cordero. A ese único Dios sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Toda la creación adorando a ese Dios eterno. Y nuestra esperanza es que nosotros también estemos ahí, porque el apóstol Juan vio una visión futura. Nos vio el pasado, es una visión futura. Ahí debemos estar nosotros, adorando al que está en el trono y al Cordero, cantando, diciendo: a que a Él sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos, mis hermanos. Toda la creación se postra en adoración. Nuestros hermanos en el pasado, puritanos, reformadores, Spurgeon, Edwards, Calvino, toda época entendieron la importancia de la adoración. Y es por eso que cuando rendían culto a Dios, lo rendían con temor, con reverencia. Uno no ve lo que vemos en la iglesia contemporánea, es escándalo, tanta bulla. No, temor. ¿Por qué? Porque sabían que debían adorar en espíritu y en verdad, que su respuesta era basada en la verdad de Dios. Adoraban al Señor. Y apunta a aquello, mis hermanos, adorar en espíritu y en verdad, que a través del conocimiento bíblico nosotros logremos cumplir el mayor mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con toda nuestra fuerza, mis hermanos. Eso es adorar en espíritu y en verdad, basado en las Escrituras. ¿Involucra, afecta nuestras emociones? Sí. ¿Podemos llorar, podemos levantar las manos? Sí, mis hermanos, si así lo estima, pero siempre con un espíritu humilde, con dominio propio, sujeto a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, adorando a Dios como Él lo dice en su palabra. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar.